Hola a todos, mi nombre es Mayra Lizeth Soriano Flores y curso el quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria, y el día de hoy les abordaré el tema de la innovación educativa en el aula, retomando mi experiencia en la práctica docente, así como el análisis del documento de la innovación educativa en el aula, transformando la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI. En este sentido, el propósito es exponer y explicar cómo se entiende la innovación educativa, cuál es su finalidad y cómo se debe de implementar en el aula, y al final de cuentas, ver el impacto que tiene tanto significativo como experimental en el aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, durante mi práctica tuve la oportunidad de aplicar diferentes actividades innovadoras porque rompen la enseñanza tradicional. Es a ello lo que yo le llamo la innovación, aquello que rompe los estándares, que deja lo rígido y que permite una apertura hacia el conocimiento y hacia diferentes formas de enseñar y aprender, colocando en el estudiante en el centro del universo. Entre ellas se encuentran las actividades de experimentación, dinámicas lúdicas como la toma de asistencia divertida y la aplicación de las metodologías activas. De manera muy especial, algo que yo considero siempre innovador es trabajar bajo el enfoque STEAM basado en la indagación, donde propiamente no se aborden solamente matemáticas o temas de ciencias naturales, sino que se transversalice en diferentes campos formativos como es lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, y del humano a lo comunitario, favoreciendo a los aprendizajes integrales y significativos. Uno de los elementos también fundamentales de la práctica pues ha sido el juego como eje central de mi práctica, ya que permite que aprendan de forma natural, que se motiven de forma significativa, y estas estrategias del aula invertida propician a los alumnos un mayor conocimiento porque entre ellos mismos consolidan propiamente el conocimiento y se utilizan como monitores para que los alumnos aprendan. No es el docente el que está ahí formando ese conocimiento, sino que propiamente entre pares se va consolidando y se va construyendo y se hace más factible y más simple el proceso de asimilación y acomodación desde la neuroplasticidad para comprender y adquirir nuevos saberes significativos. Por otro lado, el trabajo colaborativo, el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida o la corresponsabilidad entre alumnos es fundamental para cualquier proceso educativo. En este sentido, en mi última jornada de prácticas tuve la fortuna de elaborar un proyecto colaborativo que lo implementé en el aula de segundo grado. Se llamaba Cuentos que nos unen. Para mí este fue un claro ejemplo de un proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque fomentaba la literacidad, el proceso de lectoescritura, a través del vínculo parentofilial débil, que era la problemática detectada. Entonces su propósito era fortalecer ese vínculo y disminuir la segregación en el aula. Entonces fue significativo porque surgió a partir de esas dificultades de lectoescritura y de comprensión lectora observadas en el grupo, dejando de comprender la lectoescritura como un proceso de mecanización, ¿no? De decir, no, pues tengo que hacer esto, sino que lleve ese proceso, ese sentido, ese sentimiento propio que incita al alumno a compartir la experiencia, que incita al alumno a que esté con sus padres, a que construyan juntos y que consoliden ese conocimiento. Entonces, para mí este proyecto es un claro ejemplo de innovación. Se realizó a través de 3 fases o 3 ejes principales, como fue la primera actividad, radicó en la elaboración de finales alternativos. Esa elaboración de finales alternativos tenía como propósito pues fortalecer ese vínculo con los padres, que se realizara en conjunto y que propiamente esos cuentos iban correlacionados a los contenidos que se veían. Por ejemplo, me tocó desarrollar el tema de la empatía, y a través del tema de la empatía se les dejó el cuento del patito feo, que al final de cuentas pues es un cuento que les gusta a los niños y que incita a comprender esa empatía entre el otro, ¿no? Después se elaboró la máscara, que ese será para la dramatización final. La dramatización final constó de 2 fases, que fue las máscaras y la representación con los padres de familia y el evento que se hizo en la comunidad escolar del Colegio Jalisco. Entonces fue un proyecto que para mí trascendió esa barrera de la mecanización y que se impulsó día a día ese vínculo, que se logró abordar las problemáticas
y que hasta cierto punto, en mi experiencia, tuvo un resultado fructífero y positivo. Por otro lado, ¿qué es la innovación educativa? Pues como ya lo mencioné, para mí la innovación educativa es un proceso de cambio planificado dentro de la práctica docente que busca transformar la enseñanza tradicional para mejorar el aprendizaje, por lo que este proceso se considera las demandas sociales, el contexto sociocultural, educativo, por lo que innovar para mí implica reflexionar, analizar y tomar decisiones pedagógicas conscientes. Yo creo que es fundamental la necesidad de innovar dentro del aula. Ya se está convirtiendo en esa necesidad como respuesta a la educación actual, ¿no? Creo que la tecnología hoy en día recobra mucho sentido, entonces es fundamental adaptarse a los retos, a las oportunidades de esta nueva era, por lo que para mí la diversidad en el aula también se vuelve una forma de innovar, porque justamente es esa diversidad la que constituye un conocimiento más sólido entre compañeros y es fundamental y es el eje principal para la innovación en la práctica educativa, por lo que la escuela debe de adaptarse a los diferentes contextos y dejar de reproducir prácticas rígidas y descontextualizadas, teniendo como principal propósito favorecer los aprendizajes significativos, profundos y funcionales, buscando desarrollar habilidades cognitivas, sociales, lingüísticas y emocionales que permitan a los estudiantes y desenvolverse de manera integral dentro y fuera del ámbito escolar. Otro enfoque fundamental es el del aprendizaje, ya que desplaza el foco de lo tradicional, que significa que toma en cuenta las necesidades individuales de cada alumno, de que ya no es una simple transmisión de conocimiento, sino un proceso mediante el cual el alumno construye su conocimiento, participa activamente y reflexiona sobre lo que aprende, teniendo pues el docente un rol de mediador, de reflexivo, de constructor de ambientes de aprendizaje positivos, en mediador de esas experiencias a través de la reflexión y del propio rediseño de su práctica, acompañando en la retroalimentación y en los procesos educativos, mientras que el alumno pues obtiene un rol de activo, responsable, participativo, constructor de su aprendizaje, colaborativo, que reflexiona sobre su aprendizaje, sobre su metacognición, en un proceso metacognitivo que toma en cuenta la experiencia, la interacción y el trabajo en equipo. También retoma las metodologías activas, como es el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y el aprendizaje situado, en donde estas cobran pues gran relevancia, ¿no? Porque permiten que el aprendizaje sea dinámico, sea significativo y vinculado a la realidad del alumnado. Otro aspecto fundamental es la contextualización del aprendizaje, en donde pues recobra gran sentido el que los contenidos estén adaptados a la realidad que vive el alumno. ¿Por qué? Porque si no se adaptan a esa realidad, el niño no logra asimilar de forma correcta o de forma simple aquellos temas que son más fáciles de comprender y se le complica. Entonces para mí es fundamental tomar elementos socioculturales, involucrar a la comunidad para poder lograr que la enseñanza traspase esa barrera pedagógica, que permita que los contenidos escolares tengan sentido y se relacionen con la vida diaria, que fortalezcan la comprensión y aplicación del conocimiento. Y otro aspecto elemental es la evaluación, que se concibe como un proceso formativo en este proceso de innovación, porque cada innovación debe ser evaluada y debe ser retroalimentada y debe ser flexible, debe ser continua y permanente, en donde no se tiene la finalidad de cuantificar un resultado, sino de evaluar el avance, ver las áreas de oportunidad, las fortalezas y retroalimentar en cada paso. Y por último, no menos importante, es el impacto de la innovación educativa, que genera un impacto positivo, ya que mejora la motivación, como lo habíamos mencionado en videos anteriores, la participación, el clima escolar, que contribuye a elevar la calidad de los aprendizajes y fortalece la educación integral del alumnado, por lo que es sumamente fundamental ir innovando día tras día, porque al final de cuentas innovar a veces no es cuestión de materiales, sino simplemente de creatividad e imaginación. Por lo que para mí innovar en el aula implica reflexionar sobre la experiencia docente, transformar la enseñanza y crear experiencias de aprendizaje con sentido, que se acoplen a la realidad que viven y que se contextualicen. Por lo que para mí la innovación educativa no solo mejora los aprendizajes, sino que humaniza el proceso educativo y fortalece el vínculo entre escuela, estudiantes y comunidad, forjando la tríada
y desde la teoría de la complejidad es fundamental mantener estos engranajes para que el sistema funcione correctamente y se logre adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tenga cumpla pues su objetivo deseado. Y pues esto es todo por el video. Muchas gracias por su atención.